Mi ex jefe me despidió por ser demasiado vieja. Un año después, me llamó suplicando por la carta secreta que tenía en mi poder. Sonreí y dije, ¿cuál? Porque tenía 10 años de evidencia de él. Demasiado vieja, repetí, mirando fijamente a Marcus Bennett a través de su pulido escritorio de caoba. Mi voz era sorprendentemente firme, a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Después de 15 años de servicio dedicado, ¿esa es tu razón? Marcus se recostó en su silla de cuero, con una expresión estudiada de simpatía en su rostro que no llegaba a sus fríos ojos azules. Victoria, seamos honestos, la industria tecnológica se mueve rápido. Necesitamos a alguien más dinámico, alguien que pueda seguir el ritmo. Tenía 53 años, no estaba muerta, y acababa de terminar de liderar el lanzamiento de proyecto más exitoso en la historia de la compañía. Pero ahí estaba sentada, siendo condescendida por un hombre 20 años menor que yo, un hombre cuya carrera yo había ayudado a construir. El paquete de indemnización es generoso, continuó, deslizando una carpeta por el escritorio. 3 meses de salario, seguro médico hasta fin de año. Es más que justo. No toqué la carpeta. En cambio, pensé en el cajón de mi oficina en casa lleno de 15 años de documentos cuidadosamente guardados, cartas, correos electrónicos, memorandos, evidencia de cada decisión cuestionable, cada movimiento poco ético que Marcus había hecho en su ascenso a la cima, incluyendo la carta que pensaba que había destruido hace 5 años, la que podría derrumbar todo su imperio. ¿Es esta decisión final?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Años de práctica me habían enseñado a ocultar mis pensamientos tras una máscara de compostura profesional. Marcus asintió, ya buscando su teléfono, despidiéndome de su mente. Recursos humanos te ayudará con el papeleo. Seguridad te escoltará para que vacíes tu escritorio. Me levanté, alisando mi blazer. Muy bien. Gracias por la oportunidad de trabajar aquí, Marcus. Las palabras sabían amargas en mi boca, pero las forcé a salir de todos modos. Me miró, sorprendido por mi tranquila aceptación. Por un momento, vi la incertidumbre parpadear en su rostro. Bien, que se pregunte. Mientras salía de su oficina por última vez, mi mente ya estaba corriendo con posibilidades. Había pasado años observando, esperando, documentando. Ahora era el momento de usar lo que había reunido. El guardia de seguridad que me escoltó a mi escritorio era Tommy, un hombre amable que siempre me había saludado con una sonrisa. Lo siento mucho por esto, señora Reynolds, dijo en voz baja mientras empacaba mis objetos personales en una caja de cartón. No es justo lo que están haciendo. Le di una pequeña sonrisa. Todo sucede por una razón, Tommy. Mis colegas observaban desde detrás de sus pantallas de ordenador mientras empacaba, sus rostros una mezcla de lástima e incomodidad. Ninguno de ellos sabía que mi escritorio había sido vaciado de cualquier cosa importante hace semanas, cuando noté por primera vez las señales de lo que se avecinaba, la exclusión sutil de las reuniones, los empleados más jóvenes siendo copiados en mis proyectos, el tono cada vez más condescendiente de Marcus. Jessica, mi joven asistente, se acercó con lágrimas en los ojos. Victoria, no puedo creer que estén haciendo esto. Eres la mejor jefa que hemos tenido. La abracé suavemente. Mantén la cabeza alta, Jess, y sigue documentando todo como te enseñé. Ella asintió, con comprensión en sus ojos. Había sido mi protegida, y conocía algunos de mis métodos, si no mis razones. El camino a casa fue surrealista. 15 años terminaron en una reunión de 15 minutos. Pero cuando llegué a mi entrada, una sensación de calma se apoderó de mí. Sabía que este día llegaría. Me preparé para ello meticulosamente. Dentro de mi casa, fui directamente a mi oficina en casa. La habitación era sencilla pero elegante, con estanterías del suelo al techo y un escritorio antiguo que yo misma había restaurado. Abrí el cajón inferior, saqué un fondo falso y levanté un grueso archivador de acordeón, 15 años de evidencia, organizados por fecha e impacto potencial. Pero la joya de la corona era la carta de hace 5 años, cuando Marcus había cometido su mayor error. La había escrito tarde una noche, ligeramente borracho y sintiéndose invencible después de cerrar un gran trato. La carta detallaba exactamente cómo había manipulado los números, desviado fondos y engañado a la junta directiva. Intentó destruirla a la mañana siguiente, pero yo ya había hecho copias.
Dejé la carta a un lado y abrí mi portátil. Era hora de empezar a organizar mi evidencia, preparándome para el momento en que Marcus se diera cuenta de lo que tenía. Podría llevar semanas o meses, pero eventualmente lo recordaría, y cuando lo hiciera, yo estaría lista. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Jessica: ya están entrevistando a reemplazos. Todos menores de 35. Sonreí, haciendo una captura de pantalla del mensaje. Más evidencia para mi colección. Luego abrí mi correo electrónico y comencé a redactar mensajes para miembros clave de la junta directiva, no para enviarlos aún, sino para tenerlos listos. Cada uno estaría perfectamente elaborado, revelando lo justo para crear pánico sin mostrar todas mis cartas. Mientras el sol se ponía fuera de mi ventana, sentí un sentido de propósito que no había experimentado en años. Marcus pensó que me estaba enviando a pastar, forzándome a una jubilación anticipada. En cambio, finalmente me había dado la libertad de actuar. Cogí la carta, leyéndola de nuevo. Aunque había memorizado cada palabra, la letra de Marcus era desordenada, delatando su estado emocional cuando la había escrito. Los detalles eran condenatorios, no solo para él, sino para la mitad del equipo ejecutivo. Demasiado vieja, murmuré, volviendo a guardar la carta en su escondite. Ya veremos eso. Esa noche, dormí mejor que en meses. El peso de fingir, de interpretar a una empleada leal mientras reunía evidencia, finalmente se había levantado. Ahora podía concentrarme en la siguiente fase de mi plan. A la mañana siguiente, me desperté temprano y salí a caminar por mi vecindario. El aire de primavera era fresco, llevando el aroma de las flores en flor. Mientras caminaba, pensé en todos los empleados más jóvenes que habían sido expulsados antes que yo, los que no tuvieron la previsión u oportunidad de reunir evidencia como yo. Cuando regresé a casa, había 3 llamadas perdidas de la secretaria de Marcus y un correo electrónico sobre el papeleo de salida. Los ignoré todos. Que esperen. Yo había esperado 15 años. Ellos podían esperar unos días. En cambio, me senté en mi escritorio y comencé a escribir una cronología detallada de cada evento significativo que documenté. Cada entrada estaba referenciada cruzadamente con la evidencia que había recolectado: correos electrónicos, memorandos, fotos, grabaciones de reuniones. Era un tapiz de corrupción, tejido tan apretadamente que tirar de cualquier hilo individual haría que todo se desmoronara. Alrededor del mediodía, sonó el timbre de mi puerta. Era Jessica, sosteniendo una bolsa de comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito. Traje el almuerzo, dijo, con los ojos rojos de tanto llorar. No pude quedarme allí hoy, viéndolos celebrar como si hubieran hecho algo bueno. La dejé entrar, llevándola a la cocina. ¿Celebrando? Lo están. Ella asintió, desempaquetando la comida. Marcus llevó al equipo ejecutivo a ese elegante asador del centro. Lo llaman una celebración de reestructuración. Es repugnante. Tomé nota para añadir esto a mi cronología. Cada detalle importaba, por pequeño que fuera. Victoria, dijo Jessica vacilante, ¿qué vas a hacer? Tomé un bocado de pad thai, considerando mi respuesta cuidadosamente. Por ahora, nada. A veces la mejor acción es la paciencia. Parecía confundida, pero no insistió más. Chica inteligente. Cuanto menos supiera, mejor protegida estaría cuando todo finalmente saliera a la luz. Después de que Jessica se fue, pasé la tarde organizando mis archivos digitales. Cada pieza de evidencia estaba respaldada en múltiples ubicaciones, almacenamiento en la nube, discos duros externos, incluso una caja de seguridad en mi banco. Marcus podría ser experto en tecnología, pero aprendí hace mucho tiempo a no poner todos mis huevos en una cesta digital. Esa noche, recibí mi primer mensaje de LinkedIn de un colega preocupado. Acabo de enterarme de lo que pasó. Esto es indignante. Todo el departamento está en shock. Siguieron más mensajes, cada uno expresando incredulidad y apoyo. Respondí amablemente a cada uno, manteniendo mi comportamiento profesional. Cada mensaje fue capturado en pantalla y añadido a mis archivos. El patrón de discriminación por edad se estaba estableciendo sin ningún esfuerzo por mi parte. Mientras me preparaba para ir a la cama esa noche, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dejé que saltara al buzón de voz. Victoria, soy Marcus.
Solo quería asegurarme de que recibiste el papeleo de indemnización. Por favor, fírmalo y devuélvelo antes del viernes. Y espero que no haya resentimientos. Entiendes que estos son solo negocios. Reproduje el mensaje 2 veces, luego lo guardé. Su voz tenía un ligero temblor, apenas perceptible a menos que supieras qué escuchar. Estaba nervioso, aunque probablemente ni siquiera se diera cuenta todavía por qué. Tumbada en la cama, pensé en los años que había pasado construyendo mi caso, las noches tardías copiando documentos, las grabaciones accidentales de conversaciones condenatorias, el cultivo cuidadoso de aliados en toda la empresa. Había requerido paciencia, atención al detalle y una clase de sabiduría que solo llega con la edad. Demasiado vieja, susurré en la oscuridad, sonriendo. Tu error, Marcus. Tu mayor error. El sueño llegó fácilmente de nuevo, lleno de sueños de justicia largamente demorada pero no negada. En mi experiencia, la venganza era un plato que se servía mejor no solo frío, sino meticulosamente preparado. Los siguientes días pasaron en un torbellino de tareas administrativas y planificación. Ignoré el papeleo de indemnización, dejándolo sin abrir sobre mi escritorio. Cada día de retraso haría a Marcus más ansioso, aunque todavía no supiera por qué. Pasé mi tiempo organizando, preparando, esperando. Las piezas estaban todas en su lugar ahora. Era solo una cuestión de tiempo, como un jugador de ajedrez preparando el final de partida perfecto. Sabía que la paciencia era mi mayor arma, y en algún lugar en el fondo de la mente de Marcus, un reloj estaba corriendo. Pronto recordaría esa carta, y todo cambiaría. Pero por ahora, esperé, dejándole disfrutar de su falsa sensación de victoria. Después de todo, no tenía nada más que tiempo, y contrariamente a lo que Marcus creía, mi edad no era una debilidad, era mi mayor fortaleza porque mientras la juventud puede traer energía y ambición, la edad trae algo mucho más valioso, la sabiduría para saber exactamente cuándo y cómo atacar. 3 meses después de mi despido, apareció la primera grieta en la confianza de Marcus. Estaba tomando un café en mi cafetería favorita cuando Jessica me llamó. Victoria, susurró, con la voz temblorosa de emoción, algo está pasando. Marcus acaba de tener un ataque de nervios en la reunión ejecutiva. Revolví mi latte con calma. ¿Oh? ¿Qué clase de ataque de nervios? Estaba revisando algunos archivos antiguos para la próxima auditoría, y de repente se puso pálido, como blanco fantasma. Empezó a preguntar por las políticas de retención de documentos y quién tenía acceso a su correspondencia antigua. Luego se encerró en su oficina durante 2 horas. Sonreí en mi café. Justo a tiempo. La auditoría anual se acercaba, y Marcus finalmente había recordado la carta, la confesión borracha que pensaba que había destruido hace 5 años. Qué interesante, dije suavemente. Manténme informada. Más tarde esa tarde, llegó la primera llamada. El número de Marcus apareció en la pantalla de mi teléfono. Dejé que sonara hasta el buzón de voz. Victoria, soy Marcus. Escucha, he estado pensando en cómo terminaron las cosas, y me gustaría hablar de ello, tal vez durante una cena. Llámame. No lo hice. En cambio, fui a mi oficina en casa y saqué la carta en cuestión. El papel se había amarilleado ligeramente con el tiempo, pero la letra enrevesada de Marcus seguía siendo clara como el día. El contenido era aún más condenatorio de lo que recordaba, descripciones detalladas de prácticas contables fraudulentas, uso de información privilegiada y discriminación sistemática. Llegaron 2 llamadas más esa noche. Las ignoré ambas. A la mañana siguiente, conduje a mi banco y añadí otro documento a mi caja de seguridad, un relato detallado del comportamiento reciente de Marcus, presenciado y firmado por Jessica, cada reacción, cada pregunta de pánico sobre documentos antiguos, meticulosamente registrado. Cuando regresé a casa, había un correo electrónico de Marcus. Victoria, espero que estés bien. He estado reflexionando sobre nuestra relación laboral y siento que nos separamos en términos desafortunados. Tal vez podríamos reunirnos para discutir posibles oportunidades de consultoría. Tu experiencia sería valiosa para nosotros. Un saludo, Marcus. Hice una captura de pantalla del correo electrónico y lo añadí a mi archivo de evidencia. El contraste entre este tono y su actitud despectiva de hace 3 meses sería una exhibición interesante. Esa tarde,
Almorcé con Bárbara, una miembro de la junta directiva con la que había cultivado una amistad a lo largo de los años. No sabía nada de mi evidencia, pero reconocía la injusticia cuando la veía. La compañía no es la misma sin ti, dijo, bebiendo su vino. Marcus está actuando de forma extraña y paranoica. Ayer pidió acceso a toda la correspondencia archivada de hace 5 años. Levanté una ceja. ¿Hace 5 años específicamente? Qué raro. Bárbara se inclinó hacia adelante. Hay rumores sobre la próxima auditoría, discrepancias en informes antiguos. Marcus sigue diciendo que todo está bien, pero... Se encogió de hombros significativamente. Escuché con simpatía, haciendo las preguntas justas para que siguiera hablando. Cada pieza de información era otro hilo en mi red. La semana siguiente trajo más llamadas, más correos electrónicos, cada uno cada vez más desesperado. Marcus pasó de ofrecer trabajo de consultoría a insinuar un posible puesto en la junta directiva. Mantuve mi silencio. Finalmente, apareció en mi casa. Yo estaba en mi jardín cuando su Mercedes se detuvo en mi entrada. Salió, con un aspecto menos pulido de lo habitual. Su corbata estaba ligeramente torcida y unas ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Victoria, gritó, tratando de sonar casual. He estado intentando contactarte. Dejé mis herramientas de jardinería y me levanté lentamente, sacudiendo la tierra de mis manos. Sí, vi tus llamadas. He estado ocupada disfrutando de mi jubilación, ya sabes, a mi edad es importante descansar. Se estremeció ante el sutil dardo, pero siguió adelante. Mira, creo que empezamos con el pie izquierdo. La compañía te echa de menos. Echo de menos tu conocimiento institucional. Ah, ahí estaba. No mis habilidades, no mi liderazgo, sino mi conocimiento, lo que podría saber. Qué considerado, respondí, pero estoy bastante contenta aquí con mi jardín. Es increíble cuánta sabiduría puedes obtener trabajando con la tierra. Todo deja huellas, ¿verdad? Como estas flores. Incluso cuando piensas que se han ido, las raíces permanecen, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. Marcus se movió incómodo, con los ojos puestos en mi casa. Victoria, creo que necesitamos hablar de viejos tiempos, viejos documentos. Cogí mis tijeras de podar, viéndole dar un pequeño paso atrás. ¿Viejos documentos? Tendrás que ser más específico. Mantuve registros muy exhaustivos durante mis 15 años en la compañía. Era una de las ventajas de mi experiencia. Podría haber una carta, dijo en voz baja, de hace unos 5 años, después de la cuenta Miller. Incliné la cabeza. ¿Una carta? Manejé tanta correspondencia a lo largo de los años. ¿Era importante esa carta? El sudor perlaba su frente, a pesar de la temperatura suave. Si la tienes, si resulta que la guardaste, podríamos llegar a un acuerdo muy generoso. ¿Estás intentando sobornarme, Marcus?, pregunté amablemente, dejando las tijeras. Eso no parece sabio dadas las circunstancias. Su rostro se endureció. No sé a qué juego estás jugando, pero... No estoy jugando a ningún juego, interrumpí. Solo soy una anciana cuidando su jardín. Pero ¿sabes lo que dicen sobre que la edad trae sabiduría? Ahora, si me disculpas, tengo plantas que regar. Le di la espalda, un riesgo calculado que dio sus frutos. Se quedó ahí parado un momento más, luego se retiró a su coche. Mientras se alejaba, me permití una pequeña sonrisa. Las semillas de la duda estaban firmemente plantadas. Esa noche, Jessica volvió a llamar. Marcus ha puesto al departamento de ti a buscar en viejos archivos de copia de seguridad toda la tarde. Está enloqueciendo. ¿Lo está?, dije suavemente. Qué desafortunado. Por cierto, Jess, recuerda reenviarme esos correos electrónicos sobre las nuevas políticas de contratación, los que mencionan específicamente las preferencias de edad. Ya está hecho, respondió. Victoria, ¿cuándo vas a hacer algo? Miré por mi ventana al jardín donde me enfrenté a Marcus. Todo tiene su estación, Jessica. Incluso la justicia. Al día siguiente, recibí una carta formal del abogado personal de Marcus, ofreciéndose a resolver cualquier problema pendiente por una suma sustancial.
La archivé con mi otra evidencia sin responder. 3 días después, Marcus volvió a llamar. Esta vez contesté. Hola, Marcus. Victoria, dijo, con la voz tensa. Por favor, esa carta, sé que la tienes. Ponle precio. Dejé que el silencio se alargara un momento. Es interesante, ¿verdad?, cómo algo tan simple como una carta puede de repente volverse tan valioso. Casi tan valioso como 15 años de experiencia. ¿Qué quieres?, exigió. ¿Querer? Estoy exactamente donde quiero estar, Marcus, disfrutando de mi jubilación, cuidando mi jardín, organizando mis archivos. Tengo tantos archivos, ya sabes, cartas, correos electrónicos, grabaciones. Es increíble lo que se acumula en 15 años. Se oyó una fuerte inhalación en el otro extremo de la línea. ¿Grabaciones? Oh, sí, dije alegremente. Puede que sea vieja, pero aprendí a adaptarme a las nuevas tecnologías. Otra ventaja de la experiencia. ¿Por qué estás haciendo esto? No estoy haciendo nada, Marcus. Simplemente estoy siendo minuciosa, metódica, cuidadosa, todas esas cualidades que descartaste por ser demasiado. ¿Cuál era la palabra? Ah, sí, dinámica. La línea se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Finalmente, volvió a hablar, su voz apenas un susurro. ¿Cuántas cartas más hay? Sonreí al teléfono. ¿Cuáles te preocupan? Después de que colgó, fui a mi oficina y comencé a preparar la siguiente fase de mi plan. El pánico de Marcus era satisfactorio, pero no era suficiente. No después de lo que me había hecho a mí y a tantos otros. Abrí mi portátil y comencé a redactar correos electrónicos para cada miembro de la junta directiva, mensajes cuidadosamente elaborados que insinuarían lo que sabía sin revelarlo todo, como dejar caer guijarros en un estanque. Cada uno crearía ondas, extendiendo la duda y la incertidumbre a través del liderazgo de la compañía. El juego estaba entrando en su fase final, y yo tenía todas las piezas en su lugar. Marcus pensó que me había forzado a jubilarme, pero en realidad me había dado exactamente lo que necesitaba: tiempo, libertad y motivación. Cogí la carta original, leyéndola una vez más. Pronto, muy pronto, sería el momento de mostrar todas mis cartas. Pero todavía no. Como mi jardín, esta venganza necesitaba tiempo para florecer completamente. Por ahora, dejaría que Marcus se consumiera en su propio miedo, preguntándose cuántas cartas tenía, cuántas grabaciones existían. Que perdiera el sueño por lo que podría ser revelado en la próxima auditoría. Después de todo, no tenía nada más que tiempo, y tenía la intención de usar cada minuto de él. La Junta General Anual de Accionistas estaba programada para un jueves por la mañana brillante de septiembre, exactamente un año después de mi despido. Había elegido la fecha cuidadosamente. El tiempo, como siempre, lo era todo. La noche anterior, no pude dormir, no por nerviosismo, sino por anticipación. Me senté en mi jardín, observando las estrellas y pensando en lo lejos que había llegado. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes desesperados de Marcus. Por favor, podemos solucionarlo. Ponle precio. Piensa en lo que estás haciendo. Dejé que cada uno quedara sin respuesta. El tiempo para las negociaciones había pasado hace mucho tiempo. Esa mañana, me vestí con especial cuidado, un traje gris carbón impecable, pendientes de perlas y el reloj Cartier Vintage de mi madre. Mientras me aplicaba el lápiz labial, pensé en todas las personas que Marcus había echado antes que yo, las mujeres mayores de 40, los hombres que se acercaban a la edad de jubilación, todos descartados como equipos obsoletos. Jessica me esperaba en el aparcamiento de la sede corporativa, agarrando un grueso sobre de Manila. Todo está listo, susurró. Todos los miembros de la junta directiva recibieron tu correo electrónico esta mañana. Están en pánico. Y Marcus encerrado en su oficina desde las 6 de la mañana. Ya ha llamado a sus abogados 3 veces. Asentí, tomando el sobre. El correo electrónico que había enviado a la junta directiva era simple pero efectivo, una solicitud de reunión con un solo adjunto, una copia escaneada de una de las indiscreciones menores de Marcus, no la carta importante, solo lo suficiente para probar que tenía evidencia de irregularidades. El asunto decía, documentos adicionales para la reunión de hoy. El vestíbulo era un caos cuando entré.
Los miembros de la junta directiva se apiñaban en las esquinas, susurrando con urgencia. Los ejecutivos iban y venían apresuradamente, con los rostros tensos de estrés. Varias personas se detuvieron y me miraron fijamente al pasar, pero nadie intentó detenerme. Bárbara me interceptó junto a los ascensores. Victoria, siseó, ¿qué hay en esos documentos que mencionaste? Sonreí cálidamente. Hablemos de ello en la reunión, ¿de acuerdo? La Junta General de Accionistas se celebró en la gran sala de conferencias en el último piso. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista espectacular de la ciudad, aunque hoy nadie estaba admirando el paisaje. La sala estaba abarrotada, la tensión espesa en el aire. Marcus estaba sentado en la cabecera de la mesa, tratando de mantener la compostura, pero podía ver el ligero temblor en sus manos mientras hojeaba papeles. Cuando entré, su rostro palideció. Victoria, dijo, con la voz ligeramente quebrada, esta es una reunión privada. Saqué una silla y me senté. En realidad, como accionista, tengo todo el derecho a estar aquí. Puede que me hayan despedido, pero nunca vendí mis acciones en la compañía. Antes de que pudiera responder, comencé a distribuir copias de un documento grueso a todos los presentes. He preparado algunos materiales para su revisión, dije amablemente. Creo que los encontrarán bastante esclarecedores. La sala quedó en silencio mientras la gente comenzaba a leer. Observé sus rostros, shock, incredulidad, ira. El documento detallaba 15 años de discriminación sistemática por edad, mala conducta financiera y fraude corporativo. Cada afirmación estaba respaldada por correos electrónicos, memorandos, grabaciones y fotografías, y en el centro de todo estaba la infame carta de Marcus, cuyo contenido era aún más condenatorio a la dura luz del día. Estos son mentiras, farfulló Marcus, pero su protesta sonó débil, incluso para sus propios oídos. ¿Lo es?, pregunté, mi voz resonando en la sala silenciosa. Cada documento es auténtico, cada grabación verificada. Creo que la SEC estaría particularmente interesada en la sección sobre la cuenta Miller, y el Departamento de Trabajo podría tener preguntas sobre sus prácticas de contratación. Una de las principales accionistas, una mujer severa llamada Eleanor, levantó la vista de los papeles. Marcus, ¿es esto cierto? ¿De verdad despidió a 38 empleados mayores de 50 años solo en el último año? Fue una reestructuración, tartamudeó, medidas de reducción de costos. Y los reemplazó a todos con empleados menores de 35, añadí útilmente, con salarios más altos. El presidente de la junta directiva se aclaró la garganta. Marcus, creo que necesitas salir mientras discutimos esto. No podéis estar hablando en serio, protestó Marcus. Ella es solo una ex empleada descontenta. Me levanté lentamente, llamando la atención de la sala. No, Marcus, soy alguien que te vio destruir sistemáticamente carreras y vidas porque pensabas que la edad nos hacía inútiles. Soy alguien que tuvo la sabiduría y la paciencia para reunir evidencia mientras tú te volvías descuidado y arrogante. Y ahora soy alguien que va a verte enfrentar las consecuencias. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de discusiones acaloradas, consultas legales y votaciones convocadas apresuradamente. Al final, Marcus fue suspendido en espera de investigación, y la junta directiva votó para nombrar a una CEO interina, Bárbara. Mientras seguridad escoltaba a Marcus fuera, lo intentó una última vez. Victoria, por favor, todavía podemos llegar a un acuerdo. Me acerqué a él, lo suficientemente cerca para ver la derrota en sus ojos. ¿Sabes lo que dicen sobre que la sabiduría viene con la edad? Es verdad. Aprendí a esperar, a observar, a documentar todo. Y ahora te toca aprender lo que se siente al ser expulsado de la compañía que ayudaste a construir. Las consecuencias fueron exactamente como había planeado. La SEC inició una investigación completa. El Departamento de Trabajo abrió una investigación sobre las prácticas de contratación de la compañía. Marcus se enfrentó a cargos criminales por fraude financiero. Un mes después, estaba sentada en mi jardín disfrutando del sol de otoño. Sonó mi teléfono. Bárbara. La Junta ha revisado tu propuesta, dijo. Quieren que dirijas el nuevo Departamento de Ética y Cumplimiento. Autonomía total, reporte directo a la Junta y autoridad completa para implementar políticas de contratación inclusivas en cuanto a la edad. Sonreí, viendo una mariposa posarse en una de mis rosas.
Diles que acepto. Victoria, añadió Bárbara, tengo que preguntar, ¿por qué esperaste tanto? Podrías haber expuesto a Marcus hace años. A veces, dije, pensando en todas las vidas que Marcus había impactado, todas las carreras que había descarrilado, la justicia necesita tiempo para madurar, como un jardín. No se puede apresurar. Hay que nutrirla, cuidarla y esperar el momento adecuado para cosechar. Después de colgar, caminé por mi jardín, tocando las flores que planté el día después de mi despido. Habían crecido fuertes y hermosas, igual que mi venganza. Marcus había pensado que la edad era una debilidad, pero había aprendido por las malas que con la edad viene la paciencia, la sabiduría y la habilidad de jugar a largo plazo. A la mañana siguiente, cuando entré en la oficina, mi nueva oficina, pasé por el mostrador de seguridad donde Tommy todavía trabajaba. Sonrió y me dio un pulgar hacia arriba. Jessica estaba esperando junto a mi puerta, radiante. Bienvenida de vuelta, jefa. Sonreí, tocando la placa con mi nombre en la puerta. Es bueno estar de vuelta. Ahora hagamos algunos cambios por aquí. Mi primer acto como directora de ética y cumplimiento fue implementar un programa integral de capacitación sobre discriminación por edad. El segundo fue revisar todas las terminaciones de los últimos 5 años, ofreciendo la reincorporación a aquellos que habían sido expulsados injustamente. La carta de Marcus colgaba enmarcada en mi pared, un recordatorio de que la paciencia y la sabiduría siempre triunfarán sobre la arrogancia y la discriminación. Debajo de ella, coloqué una pequeña placa con una cita que había elegido cuidadosamente: la edad es una cuestión de mente sobre materia. Si no te importa, no importa. Mientras me asentaba en mi nuevo rol, pensé en todas las otras Victorias que hay por ahí, profesionales experimentadas siendo apartadas por su edad. Mi historia les daría esperanza, les mostraría que a veces la mejor venganza no es rápida ni dramática, sino paciente y metódica. La compañía floreció bajo el nuevo liderazgo. Nuestras prácticas de contratación inclusivas atrajeron una gama diversa de talento, combinando la energía de la juventud con la sabiduría de la experiencia. Nos convertimos en un modelo para otras corporaciones, demostrando que el éxito no tiene límite de edad. Un año después del día de la Junta General de Accionistas, recibí una carta de Marcus. Estaba esperando juicio, su reputación hecha jirones, su carrera destruida. La carta era una disculpa, probablemente aconsejada por sus abogados, pero aprecié la ironía: otra carta, otro punto de inflexión. La archivé con toda mi otra evidencia, una pieza final en la historia de cómo la paciencia y la sabiduría habían triunfado sobre la discriminación y la arrogancia. Luego volví al trabajo, porque todavía había mucho por hacer. Después de todo, no era demasiado vieja, solo estaba empezando.